Efectivamente, voy a proceder primero a hacer una breve presentación a unas someras explicaciones que yo creo que son unos aspectos que quizá muchas veces no hemos sido lo suficientemente claros al transmitir, y me refiero a qué está guiando las reformas que está realizando este Gobierno en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Saben ustedes perfectamente que el plan de recuperación incluye un gran número de componentes, muchos de ellos de contenido eminentemente reformista. Y a veces es difícil, en los detalles de cada reforma concreta, es difícil ver un poco el objetivo que hay detrás, un poco abstraernos de todas esos complejos hitos, plazos, indicadores que se han desarrollado, lógicamente, porque la Comisión tiene que hacer un seguimiento de todas estas medidas para muchos países y a lo largo de bastantes años. Entonces, es necesario que haya una serie de cuestiones que se puedan ir midiendo, pero eso, a veces en ese detalle tan prolijo es difícil ver qué es lo que hay detrás. Y en el caso de España, y en concreto en el caso de las reformas en las que ha participado este Ministerio y esta Secretaría de Estado, teníamos una serie de elementos, de ideas muy claras a la hora de plantearlas. O sea, nosotros creemos que hay lecciones que sacar del fracaso de algunas reformas en países de nuestro entorno, incluso en el nuestro. Y yo creo que son reformas bien intencionadas que a veces fracasan por elementos de diseño que son muy básicos, pero que no se presta suficiente atención. En concreto, creemos que una buena reforma tiene que tener estos tres elementos. Tiene que tener una orientación a largo plazo, tiene que gozar de amplios consensos y tiene que ser sostenible. Cuando hablamos de sostenible, es una definición amplia porque ahí incluimos, lógicamente, cuando se trata de reformas de carácter económico, tiene que ser sostenible económicamente, que hay una definición bastante precisa de qué significa eso. Tiene que ser sostenible socialmente, o sea, tiene que haber una mayoría suficiente que apoye esa reforma y que no la quiera revertir, y tiene que ser sostenible políticamente, o sea, tiene que haber, luego esa mayoría se tiene que traducir en unos acuerdos parlamentarios, unos acuerdos entre las fuerzas políticas suficientemente amplios y suficientemente profundos como para mantener esas reformas, ¿no? Pensamos que estos elementos son fundamentales en cualquier reforma bien diseñada, en cualquier reforma, en última instancia, eficaz. Voy a concentrarme en concreto en dos reformas específicas, que son la reforma del mercado laboral y la reforma del sistema de pensiones. Y como decía, esos tres elementos que para nosotros eran esenciales y que eran de los que partíamos para nuestro concepto de lo que tenía que ser una reforma, más allá de que luego en los detalles concretos pudiéramos llegar hasta un punto o hasta otro, se trasladaba al final en una cuestión, y era que tenían que ser reformas creíbles y, por lo tanto, dar certidumbre a los ciudadanos y dar certidumbre a la sociedad. Son reformas que, por esa orientación a largo plazo y porque son creíbles, van a perdurar y van a acompañarnos durante muchos años. Y ya pasando al contenido concreto de estas dos reformas a las que me voy a referir, y empezando por la reforma laboral. Para la reforma laboral, lo que hicimos inicialmente, junto con otros ministerios, con el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Economía, fundamentalmente, aunque también realmente participó todo el Gobierno, pero bueno, de una manera también intensa el Ministerio de Hacienda. Partíamos de un diagnóstico de los problemas del mercado laboral, que yo creo que es un diagnóstico muy conocido, ampliamente compartido por prácticamente cualquiera que se acerque a esta materia, y que tiene yo creo que claramente es un ejemplo casi de cómo no tiene que funcionar un mercado laboral, ¿no? Yo creo que es algo perfectamente estudiado por los trabajos académicos. Somos un ejemplo muchas veces para mal en muchas cuestiones,
Y en Europa, por desgracia, destacamos por lo mal que funciona nuestro mercado laboral en muchos elementos, ¿no? Fundamentalmente, tenemos un desempleo estructuralmente muy alto. Estructuralmente muy alto, ¿qué quiere decir? Que tenemos un desempleo muy alto durante todas las fases del ciclo. O sea, tenemos un desempleo muy alto incluso cuando las fases son de expansión, tenemos un desempleo muy alto en las fases recesivas, lógicamente, y además, como ahora veremos, eso va acompañado de una enorme volatilidad. O sea, el desempleo es muy alto siempre, pero a veces es altísimo, con lo cual ahí finalmente eso produce un desapego de los trabajadores respecto a la empresa, eso incide en su formación, en su acumulación de capital humano, en última instancia eso incide en la productividad y al final se traduce en un menor crecimiento de la economía. Tenemos una elevada e injustificada temporalidad. Elevada, lo midamos como lo midamos, una temporalidad enormemente elevada en comparación con los países de nuestro entorno, e injustificada porque es una temporalidad que es enormemente alta en todos los sectores de actividad. O sea, no podemos decir que es que la temporalidad aquí es elevada porque tenemos un patrón productivo especialmente sesgado, actividades temporales. Eso es un elemento, pero desde luego no es el elemento principal. O sea, no hay ninguna razón para que tengamos que tener una mayor temporalidad, yo qué sé, en el sector financiero que en los países de nuestro entorno. Tenemos una negociación colectiva que claramente tiene elementos de mejora y en la que en los últimos años había producido un desequilibrio y que al final se estaba traduciendo pues, en una enorme dificultad para alcanzar acuerdos en negociación colectiva, se estaba traduciendo en mucha litigiosidad y que claramente un mecanismo que tiene que servir para engrasar las relaciones laborales no estaba sirviendo para ello adecuadamente. Y luego teníamos otro problema, otro defecto, que es una falta de flexibilidad interna que se traducía en un exceso de flexibilidad externa, ¿no? Que eso tiene que ver con la temporalidad a la que antes hablábamos, ¿no? Cuando las empresas no son capaces de ajustarse internamente, no tienen los mecanismos adecuados para ajustar su producción a los cambios en la economía o a los shocks que reciben, pues al final lo que hacen es recurrir a la flexibilidad externa, es decir, a los despidos o en el caso concreto de España, más bien a la finalización de los contratos temporales. Entonces, a partir de este diagnóstico, lo que se intentó diseñar, el diagnóstico ya digo que es sencillo, es muy fácil porque es muy compartido y es muy conocido desde hace muchos años. Lo que no es tan fácil es ver cómo corregirlo, ¿no? Y ahí yo creo que hay algunos elementos a los que de cierto modo hemos tenido suerte, porque, por ejemplo, durante la pandemia hay cuestiones que se han experimentado, se ha visto que han funcionado, y yo creo que hemos tenido pues esa quizá fortuna de que han llegado en el momento correcto, ¿no? y nos han permitido ver otra vía, otra forma de hacer las cosas. Aquí esto son unos gráficos donde simplemente es una ilustración de lo que les estaba explicando, ¿no? Cuando hablamos de una tasa de desempleo estructuralmente alto, vemos en el primer gráfico la línea azul es España. Podemos ver cómo el desempleo está permanentemente por encima, permanentemente es durante todo el periodo, entre 1987 y 2019, que son los años que abarca el gráfico, permanente por encima de la media de la zona euro. Y quizás lo más dramático no es eso, sino la enorme oscilación que tiene esto. O sea, podemos ver cómo pasamos de tasas de desempleo del 26% a tasas de desempleo del 8%, que fue el mínimo histórico en plena burbuja de los años 2005-2008. O sea, esto no indica que esto sea un mercado laboral saludable, lógicamente, esta oscilación, porque esta oscilación no olvidemos que significa, al final, gente que entra y sale del paro, ¿no? Estos son trastornos muy profundos en la vida de mucha gente. Y en este otro gráfico, en el de la derecha, lo que vemos es, porque esto es una cuestión que en algún momento se ha temido, el hecho de que intentar reducir la tasa de temporalidad pudiera tener una incidencia sobre la tasa de paro, es decir, que tuviera un trade-off, o sea, que menos temporalidad pudiera significar más paro. Vemos que no tiene por qué ser así. De hecho, en Europa no hay una relación en ese sentido. España tiene mucha temporalidad y mucho paro. Hay países que tienen muy poca temporalidad y muy poco paro. No hay un patrón y, desde luego, tenemos que aspirar
a tener un mercado de trabajo en el que tengamos poca temporalidad y poco paro. Tiene que ser la aspiración y yo creo que es compartida. Y hablando de temporalidad, esta es la tasa de temporalidad. La línea azul es la tasa de temporalidad de España, de nuestro mercado laboral, y la línea amarilla es la del área euro. Podemos ver, pues, una vez más, que la tasa de temporalidad en España está entre 10 y 15 puntos por encima de la media europea. Somos el país con más temporalidad de Europa, con mucha diferencia. Y hay una cosa que a mí me resulta particularmente dramática, que es que la única forma por la que España ha podido reducir la temporalidad ha sido mediante una crisis brutal. Podemos ver aquí el descenso de casi 10 puntos en 2008 y básicamente se debió a que un enorme número de trabajadores temporales perdieron su empleo en aquellos años, ¿no? Esto ha ocurrido también ahora durante la crisis por la pandemia. Entonces, como decía, hablando de este diagnóstico, de estos problemas, estos 4 problemas, se ha intentado recurrir a 4 instrumentos que atajen o que se dirijan a cada uno de esos 4 problemas con el diseño de la reforma laboral. Pues por un lado ha habido una modificación de la forma de contratación temporal. Había un problema había un uso de la temporalidad para cuestiones que no eran realmente temporales. Había otro problema con la temporalidad, que es una versión de la temporalidad que es especialmente perniciosa, que es aquella que se produce mediante contratos de cortísima duración, de 1, de 2, de 3 días. No me quiero confundir, querría darles el dato exacto, pero creo que estábamos hablando de que teníamos medio millón de contratos al mes de un día se firmaban en España. O sea, algo absolutamente enloquecedor cuando uno lo piensa, ¿no? Porque eso al final, en el trabajador que se ve enfrentado a ese tipo de contratos, que además son recurrentes, que es que te contrato un día, 2 días después te contrato otro día, lo que produce es una sensación de inestabilidad vital, ¿no? y de incapacidad para realizar planes no ya a largo plazo, sino incluso a corto plazo, que realmente al final condiciona muchas decisiones vitales y condiciona lógicamente pues el apego de esa persona por su empresa, condiciona incluso por su país, me atrevo a decir. Pues se ha intentado atajar también ese tipo de temporalidad de tan corta duración mediante lo que en economía laboral se llama un malus, que es, viene de la terminología, viene de los seguros realmente, que es una penalización a aquellas empresas que abusan de este tipo de contrato, ¿no? Y esto se ha conseguido mediante el cobro de una tasa por la realización de cada baja, con lo cual a aquellas empresas que hacen muchos contratos recurrentes, al final tienen un coste. Se ha mejorado la negociación colectiva intentando recuperar, como decíamos, ese equilibrio y hacer que la negociación colectiva verdaderamente sirva como ese mecanismo de engrase de las relaciones laborales, ¿no? Que es lo que tiene que ser. Tiene que ser un mecanismo de resolución de conflictos entre patronal y sindicatos a todos los niveles, ¿no? Desde el nivel de la empresa hasta el nivel sectorial o a nivel nacional. Se ha puesto un especial énfasis en la formación. Cuando citaba los ministerios que han participado en el diseño de la reforma laboral, me olvidaba de uno muy importante, que ha sido el Ministerio de Educación, que ha tenido un peso relevante en algunos aspectos de la reforma, fundamentalmente porque entendemos que la formación no puede ser un elemento accesorio del mercado laboral, tiene que ser un elemento integral y central, nuclear, de un mercado laboral que funcione. Los trabajadores tienen que estar permanentemente formándose, porque eso va en beneficio suyo y va en beneficio de todos, también de las empresas, lógicamente. Estamos en una economía globalizada en la que la competencia es constante entre países y los trabajadores y empresarios tienen que adaptarse a esa competencia, y la mejor forma de hacerlo es mediante una formación continua. Y por último, se ha hecho permanente ese mecanismo que también funcionó durante la crisis del COVID, que son los ERTEs.
Los ERTEs, por los que han pasado en algún momento más de 4 millones de trabajadores y que ahora mismo son absolutamente residuales, o sea, prácticamente todos los trabajadores que pasaron por ERTE han vuelto a trabajar. Yo creo que ha sido el mayor éxito que nos ha sorprendido a todos durante esta pandemia, ¿no? Durante la actuación. De las medidas de política económica que se han tomado durante esta pandemia, yo diría que ha sido la más exitosa. Y los ha mostrado que frente a ese modelo de la flexibilidad externa, es decir, aquí vienen mal dadas y yo lo que hago es que dejo que finalicen mis contratos temporales y ya cuando vuelvan los tiempos buenos ya contrataré, hay otra fórmula, que es que esos trabajadores pueden reducir su actividad, pueden mantenerse vinculados a la empresa, pueden formarse, porque eso es uno de los aspectos que hemos enfatizado, que es que durante el tiempo que el trabajador no está activo, sino que está inactivo durante el ERTE, tiene que estar formándose, o es beneficioso que esté formándose, y para eso se le ha incentivado. Y eso, en última instancia, lo que demuestra es que tampoco había no era una ley natural el hecho de que España tuviera que tener ese tipo de oscilaciones en su tasa de empleo durante los ciclos económicos. Como decía, algunos de los aspectos concretos de la formación y que conocen de sobra de la reforma laboral es la potenciación de los contratos formativos, la incentivación de que los trabajadores, como decía, mientras estén inactivos, estén formándose. Durante esta crisis COVID ha habido trabajadores que, por desgracia, se han pasado meses y, en algún caso, años inactivos. Claro, durante ese tiempo se ha erosionado su capacidad productiva, han perdido habilidades como nos pasaría a cualquiera. Por eso es importante que durante ese tiempo esos trabajadores estén formándose, estén reciclándose. Posiblemente, a lo mejor, las empresas que entran en una situación en la que tienen que recurrir a un ERTE no lo hacen por capricho, lo hacen porque ha cambiado su mercado, ha habido cambios en las formas de consumir, y eso ¿qué implica? Que esas empresas probablemente tengan que cambiar su forma de producir también en el futuro. Es decir, a lo mejor lo que antes hacían de una manera, ahora lo tienen que hacer de otra manera, más tecnificada, y eso implica que su fuerza de trabajo también la tendrán que adaptar a esos cambios. Eso es una cuestión, por ejemplo, que hemos visto muy recientemente con los ERTE sectoriales, que es uno de los elementos que ha introducido la reforma laboral, que, como saben, van dirigidos a aquellos sectores que entran en una situación, podríamos llamar, previa a la reconversión, aquellos sectores que han recibido un shock muy específico y que se ha aplicado muy recientemente a las agencias de viajes. Las agencias de viajes, pues lógicamente han pasado, como todo el sector turístico, una época malísima durante el COVID, han tenido pues no se lo tengo que explicar, no han tenido una situación dramática, pero las agencias de viajes ya venían tocadas desde antes. O sea, las agencias de viaje venían padeciendo pues cambios en los hábitos de consumo, los consumidores cada vez utilizamos más Internet para consumir, y en concreto para consumir viajes. Se tienen que ir buscando probablemente o tendrán que ir orientándose probablemente cada vez más a consumidores más especializados, ofrecer un producto más diferenciado. Todos esos cambios productivos que las agencias de viajes son conscientes que tienen que realizar, pues nos han solicitado institucionalmente, a través de la patronal, nos han solicitado acogerse a este mecanismo ERTE sectorial, precisamente para que durante ese tiempo ellas puedan adaptarse y sus trabajadores puedan reciclarse, ¿no? Para eso han tenido, pues por un lado, un incremento de los créditos de formación y, por otro, un incentivo en forma de exoneraciones en la cotización a la Seguridad Social para los trabajadores que estén en ERTE y se estén formando. En definitiva, el énfasis en la formación es una reforma muy de largo plazo que tiene que traducirse en una mejora de la productividad de los trabajadores españoles, en definitiva, de la mejora de la productividad de la economía y, por lo tanto, de nuestro potencial de crecimiento. Los modelos de contratación temporal, yo creo que aquí, si podemos hablar de un éxito rotundo en la reforma, yo diría que es este, y ahora verán por qué, porque si atendemos a los datos, llevamos 5 meses apenas de reforma laboral, no llega.
y ni siquiera aplicada en su plenitud hasta hace apenas 2 meses. Hemos tenido ya unos cambios enormes en cuanto a tasa de temporalidad. Esto demuestra que esto era lo que los economistas llaman una low-hanging fruit, es decir, un fruto maduro que estaba ahí para cogerlo. Esto simplemente ha sido un cambio en el tipo de contrato, un cambio en las instituciones. A mí me gusta decir, cuando hablamos de estas reformas que estamos emprendiendo, que tienen 3 elementos. Tiene un elemento que son los incentivos, otro elemento que son las instituciones, otro elemento que son las ideas o la cultura, son las 3 Is. Los incentivos simplemente es que cuando tú a una persona le penalizas por no hacer algo o le das un premio por hacer algo, pues normalmente contribuye a que lo haga, ¿no? Y eso ya veremos como en algún caso en reforma de pensiones veremos cómo se ha utilizado. Los cambios en las instituciones son, por ejemplo, esto. O sea, si tenemos una negociación colectiva fallida o tenemos un modelo de contratación, unos tipos de contrato mal diseñados, pues hay que cambiarlos. Y cuando tenemos otras instituciones, pues la gente hace otras cosas. Y aquí lo que hemos hecho es modificar los tipos de contrato que se pueden utilizar, modificar las causas por las que estos contratos se pueden utilizar, y rápidamente empresas y trabajadores se han adaptado y no solamente no ha tenido una penalización en términos de empleo, sino que al revés está creciendo a tasas importantes y además está creciendo de una manera mucho más saludable, es decir, con contratos de más larga duración y más estables. Y en concreto, uno de los elementos, aquí en el faldón podemos ver, es cuando hablábamos de incentivos, aquí hay una penalización, que es el malus del que hablábamos. Esa penalización a la excesiva rotación, ahora veremos cómo ha tenido también un impacto muy profundo en el número de contratos de muy corta duración que se realizan. En cuanto a los mecanismos de flexibilidad interna, pues como ya les explicaba, la pandemia en este caso ha sido una gran maestra. Hemos aprendido de lo que se ha hecho bien y lo que hemos hecho mal durante la pandemia. Y el modelo de ERTES, que lo hemos utilizado recurrentemente, y digo recurrentemente porque no ha sido el mismo modelo todo durante los 2 años de pandemia, sino que cada 4 meses normalmente lo que hacíamos era renovarlo, y en esas renovaciones cambiábamos cosas porque esto se hacía en la mesa de diálogo social, y allí nos sentábamos con los sindicatos, nos sentábamos con la patronal, nos sentábamos con los técnicos de las propias administraciones, del SEPE, de la Seguridad Social, y entre todos, en ese diálogo constructivo, pues veíamos qué es lo que estaba fallando, qué había fallado en la anterior utilización de esos ERTES y qué podíamos mejorar. Y cada una de esas, también no simplemente mejorar, sino simplemente a lo mejor adaptarnos a las fases de la pandemia, que han sido muy distintas. Y en ese aprendizaje, pues yo creo que hemos sacado bastantes cosas en claro, ¿no? Una de las cosas, yo creo, más obvias que hemos sacado en claro es que el mecanismo de los ERTE tiene que ser muy ágil, o sea, tiene que permitir que las empresas, tiene que ser administrativamente sencillo para la empresa solicitar el ERTE, que es su aprobación, y luego la comunicación, la utilización de los mecanismos de comunicación a la administración de qué trabajadores están y dejan de estar en ERTE. O sea, si esto no es ágil, esto no sirve. El otro elemento, yo creo que también que hemos sacado en claro, es que no todos los shocks son iguales. Cuando empezó la pandemia, prácticamente se cerró el país. Todas las empresas dejaron de producir, salvo los servicios esenciales, y en ese caso, pues lo que hubo que hacer fue un ERTE que cubría prácticamente toda la economía. O sea, por así decirlo, pusimos a la economía en pues un coma inducido y se le mantuvo ahí durante unos meses. Y después, en la siguiente fase de la pandemia, fue muy distinta. La economía se recuperaba, las restricciones se levantaban, pero había algunos sectores, fundamentalmente el turístico y el comercial en menor medida, que seguían muy afectados. Entonces, el tratamiento que hubo que hacer ya fue mucho más selectivo, hubo que hacer un tratamiento mucho más quirúrgico. Y eso es un poco lo que nos ha guiado en el diseño del otro elemento, ¿no? El mecanismo red sectorial, que ahora les decía que, por ejemplo, se ha utilizado con las agencias de viajes. Entonces, la reforma laboral ha diseñado 2 grandes tipos de mecanismo de ERTE, ¿no? Que es lo que se ha llamado el mecanismo de red
estructural o coyuntural, que es aquel que entrará en funcionamiento en aquellos momentos en que haya un ciclo bajista que afecte a toda la economía, ¿no? Lo que normalmente hablamos de una recesión. Y luego habrá otro, que es el sectorial, que funcionará cuando haya un sector especialmente afectado, que puede ser, a lo mejor simplemente tiene que ver, pues pensemos, que la guerra en Ucrania, pues a lo mejor afecta singularmente a un sector concreto. Pues en ese caso a lo mejor hay que proteger ese sector, pero no tiene sentido que se establezcan medidas de carácter general si el shock está muy localizado. Luego están otros dos ERTEs, otros dos tipos de ERTE que son más tradicionales, que son el ERTE por fuerza mayor, pensemos en el volcán de La Palma, por ejemplo, o una empresa a la que se le quema una fábrica, pues esos ERTEs ya existían. Aquí lo que se ha hecho es mejorar las ayudas a las empresas en esa situación. Y luego están los ERTE SETOP, o sea, los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas, que son también un ERTE tradicional, donde aquí lo único que se ha hecho es mejorar las condiciones en aquellos casos en los que en ese ERTE TOP realiza formación, o sea, forma a sus trabajadores. O sea, si yo tengo que realizar cambios productivos en mi fábrica o en mi organización o en mi empresa, pues lo lógico es que yo también esos cambios productivos acompañe con una mayor formación a mis trabajadores. En ese caso también el Estado va a ayudar con mayores exoneraciones. La idea detrás de todo esto, como decíamos, al final es dar una salida a la flexibilidad externa que se pierde con los cambios en la modalidad de contratación mediante el recurso a la flexibilidad interna. O sea, el trabajador se activará o se dejará de activar en función de la coyuntura, pero no perderá su vínculo con la empresa. Eso creemos que tendrá consecuencias de largo plazo muy beneficiosas, porque ese vínculo al final se traducirá en una mayor productividad de los trabajadores. Aquí, como decíamos, esto es simplemente una ilustración de lo que hubiera pasado si no hubiéramos tenido ERTE, ¿no? La línea azul es el empleo durante los afiliados a la Seguridad Social y la caída que hubo durante la pandemia. La caída fue muy grande, fue muy importante y esta caída se produjo básicamente en trabajadores temporales, básicamente en trabajadores muy jóvenes, que no pudieron recurrir al ERTE porque se quedaron sin contrato antes de que se introdujera el mecanismo. Pensemos que esto ocurrió en menos de 15 días. O sea, en menos de 15 días la economía se desplomó. Entonces, los trabajadores que en ese momento finalizaban contrato, pues se desvincularon de la empresa y no pudieron ser incorporados en los ERTEs. Pero la línea naranja, la de puntitos, es el empleo que hubiéramos perdido si no hubiera existido los ERTEs. Hubiera sido, yo creo, una catástrofe sin paliativos, ¿no? Si el COVID ya fue de por sí lamentable y desastroso, imaginemos que hubiera sido esto si no hubiéramos recurrido a esta herramienta. Bueno, yo creo que el gráfico es lo suficientemente ilustrativo para que yo tenga que añadir nada. Y como les decía, empezamos a tener resultados, no voy a decir alentadores, porque no son alentadores, son resultados, yo me atrevo a decir que espectaculares en algunos casos. Esto es la tasa de variación de los contratos indefinidos y de los temporales a partir de la entrada en vigor de la reforma laboral. Y lo que podemos ver es cómo el crecimiento de los contratos indefinidos está siendo espejo de la caída de los contratos temporales. Estamos realmente sustituyendo contratos temporales por contratos indefinidos, no realmente solo sustituyendo, porque estamos creciendo además, o sea, estamos creando más contratos indefinidos de los temporales que se están perdiendo. O sea, es decir, estamos creciendo y además estamos creciendo con mejores contratos, más estables y de más calidad. Y esto lo estamos viendo ya en los datos mes tras mes. Esto es algo que incluso a nosotros, que éramos muy optimistas con la reforma, nos parecía que estaba muy bien diseñada y los interlocutores sociales compartían este diagnóstico, porque yo creo que habíamos llegado a una reforma con un amplio consenso detrás. Nos está sorprendiendo por lo positivo y por lo rápido. La tasa de temporalidad se ha reducido en 7 puntos. En cuestión de 4 o 5 meses. Esto es una cosa verdaderamente también insólita. O sea, que realmente estamos... La media de la zona euro, si recuerdan de uno de los primeros gráficos, era aproximadamente un 15. Estamos ya en un 22. O sea, hemos recuperado ya la mitad del gap. Y sigue mejorando. O sea, la esperanza es que
realmente va a ser relativamente fácil llegar a esa media europea en no mucho tiempo. Y esto además se está produciendo prácticamente en todos los sectores, ahora lo veremos. Y esto es una cosa, este gráfico para mí es importantísimo, porque lo que muestra, o sea, ¿quiénes eran las grandes víctimas de la temporalidad en este país? Pues fundamentalmente los jóvenes, o sea, los jóvenes que tenían prácticamente imposible acceder a un contrato estable, un contrato indefinido, por lo menos de inicio, que luego la trayectoria lógica era que entraban a través de contratos temporales, que cuando había suerte pues pasaban un contrato indefinido, pero que en muchos casos se enganchaban contratos temporales uno tras otro. Y de hecho, la pérdida de empleo que se produjo durante los primeros días del COVID, que hemos visto hace un momento, básicamente fue un arrasamiento del trabajo de los trabajadores jóvenes. Los trabajadores de más edad pasaron al ERTE y los trabajadores jóvenes desaparecieron del mercado laboral. Lo que estamos viendo es que la gran modificación, o sea, la gran reducción, que es esta barra gris de aquí, en el número de trabajadores temporales, se está produciendo entre los jóvenes, y el gran crecimiento de trabajadores en contratos indefinidos se está produciendo entre los jóvenes también. O sea, esto me parece que es para que nos felicitemos todos. Y aquí, cuando vemos la tasa de temporalidad entre los menores de 30, podemos ver la tasa de temporalidad entre los menores de 30, esto sí que era de película de miedo. O sea, tenemos una tasa de temporalidad del 61%. Está en un 41%, que a mí me espeluzna igualmente, pero hemos bajado 20 puntos en 4 meses. Y como les decía, y aquí la prueba del 9 de que esto está funcionando y no tiene que ver con el contrato de la construcción, del que podemos hablar y tal, es que está ocurriendo en todos los sectores. O sea, la mejoría en todo en la utilización. Por eso les decía que esto no era una cuestión relacionada con el patrón productivo. Esto tenía que ver con malas instituciones, ¿no? Con una institución que en este caso era la contratación mal diseñada o con defectos. Se está produciendo pues, de una manera muy amplia. Lógicamente, en aquellos sectores donde hay más temporalidad es más visible y tiene un mayor impacto en la tasa agregada, pero se está produciendo de una manera muy generalizada. Y este es... Uy, no sé cómo volver para atrás. Anterior. Perdón. Este es el otro elemento, esa otra caracterización de la temporalidad, que yo les decía que para mí es tan perniciosa como simplemente la tasa de temporalidad, que es aquella temporalidad de altísima frecuencia. Eso de te contrato un día, te contrato 2 días, te voy haciendo contratos que voy enganchando uno tras otro. Esa aberración, que como les explicaba, explicaba por qué en España se firman 2 millones de contratos al mes. Es una cosa de locos. O sea, tenemos, para un mercado laboral de trabajadores por cuenta ajena de 14, 15 millones, 2 millones de esos trabajadores se firmaban cada año, cada mes. Muchos eran porque un mismo trabajador hacía 10, 20 contratos. Eso no tiene ningún sentido. Pues eso, aquí hemos utilizado la otra I, los incentivos. Y el incentivo ha consistido, en este caso, en un desincentivo, en ese malus que les explicaba, en una penalización por cada vez que tú haces un nuevo contrato a ese trabajador, despides a ese trabajador para volver a contratar. Cuando tú lo haces una vez, pues el coste es muy modesto, pero cuando tú lo haces 7 veces, 8 veces en el mes, pues el coste va sumándose. El efecto ha sido espectacular. O sea, hemos reducido el número de contratos de un día en casi 600.000, el número de contratos de entre 2 y 7 días en 300.000. Y el número de contratos de más de 30 días o que aún no han acabado está aumentando en 300.000. Estos son contratos, no son afiliados. Estos contratos de un día, en muchos casos puede ser el mismo trabajador que hacía 10 contratos. Por eso les decía que están... y esto, lógicamente, bueno, esto es un efecto colateral, pero que a mí egoístamente me interesa también mucho, se traduce, lógicamente, en mejoras en la recaudación. Estamos teniendo mejores contratos de más larga duración, con mejores salarios, y eso, lógicamente, se traduce en cotizaciones más altas. Y ahora voy a hablar brevemente de la otra gran reforma en la que hemos participado. No son las únicas, pero yo me he querido centrar en estas porque son las en las que yo en concreto he tenido una mayor involucración, que es la reforma del sistema de pensiones. Aquí nuestro enfoque ha sido fundamentalmente el mismo. Nuestro enfoque ha sido, pues lógicamente,
que una reforma exitosa tiene que tener esos tres elementos de los que hablaba, ¿no? Tiene que ser de una orientación a largo plazo, tiene que ser sostenible, tiene que ser creíble, tiene que basarse en el consenso. Y en este caso yo creo que teníamos la gran suerte de que esta reflexión, no vamos a ser tan presuntuosos de pensar que somos los primeros que la habíamos hecho. Esta reflexión se hizo hace muchos años por ustedes y por las personas que les precedieron, y esa reflexión dio como resultado el Pacto de Toledo, que yo creo que es una institución modélica, que es una institución pionera en muchas cosas en Europa y en el mundo, y que es una institución que se basa precisamente en pensar que cuestiones tan importantes, tan relevantes, tan de largo plazo, como el sistema de pensiones, que vinculan no solo a distintas legislaturas, sino a distintas generaciones. Es decir, que las reformas que yo hago hoy van a impactar en gente que a lo mejor no empieza a trabajar o hasta dentro de 20 años, tuvieron, ya les digo, la clarividencia de ver que eso necesitaba tratarse un poco al margen del debate político cotidiano y necesitaba mirarse pues con luces largas. Entonces nosotros, ya les digo, tuvimos la gran suerte de que aquí partíamos de ese instrumento, y lo que hicimos al llegar fue, incluso antes de que estuviera el plan de recuperación, fue dirigirnos al Pacto de Toledo, intentar ayudar modestamente a que ustedes fueran capaces de ponerse de acuerdo en una serie de recomendaciones con esa visión de largo plazo, algo que se consiguió y yo creo que fue un gran éxito, porque hacía 10 años que no se había alcanzado un acuerdo en esa comisión, y el Pacto de Toledo nos dio una serie de recomendaciones, yo creo que bastante lúcidas y bastante claras, ¿no? Esas recomendaciones después las hemos ido traduciendo en políticas y las hemos ido incorporando lógicamente no todas, porque no todas tienen la misma relevancia y desde luego no todas tienen la misma importancia económica. Las hemos ido traduciendo en reformas incorporadas al plan de recuperación, ¿no? En concreto al componente 30 del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Y ese consenso que se alcanzó en el Pacto de Toledo, esa prácticamente unanimidad que se alcanzó en el Pacto de Toledo, lo hemos tratado de replicar después en el diálogo social. Esto está siendo complicado, lógicamente, pues porque son reformas muy importantes, de mucho calado, que da mucho vértigo a veces alcanzar compromisos en ellas, ¿no? Porque a mí me ocurre. Al final estamos hablando de cuestiones, pues eso, que tienen repercusiones sobre la vida de mucha gente durante muchos años. Entonces, es complejo alcanzar ahí acuerdos, ¿no? Pero yo creo que también nos tenemos que felicitar de que esa primera fase de la reforma de pensiones culminó con un gran acuerdo que se firmó el 1 de julio, creo recordar, y que se ha traducido ya en su práctica totalidad en reformas, en leyes, ¿no? Es en la ley de pensiones que se aprobó a finales del año pasado. Y ahora nos encontramos, pues seguimos en esa fase de diálogo y seguimos en esa etapa de trasladar las recomendaciones del Pacto de Toledo a normas concretas, ¿no? Eso tiene su dificultad porque las recomendaciones del Pacto de Toledo, pues, lógicamente, como no puede ser de otra manera, tienen un cierto grado de inconcreción y de vaguedad, y el aterrizar eso en normas concretas pues siempre supone que en esa pérdida de abstracción se pierden elementos o se pierde potencialidad. Como les decía, por un lado, en la reforma de pensiones tenemos esa fortuna de que ya contábamos con un marco institucional, yo creo, muy propicio al tipo de reformas que a nosotros nos gustan, con esos elementos que he mencionado ya varias veces. Y tenemos, por otro lado, un problema, que es que las reformas de mercado del sistema de pensiones tienen un efecto de muy largo plazo. Las reformas del sistema de pensiones es muy difícil que veamos resultados en el corto plazo, porque lógicamente no están diseñadas para eso. De hecho, una de las formas en las que estas reformas están bien diseñadas es cuando no tienen grandes impactos. O sea, cuando una reforma de pensiones tiene un gran impacto en el corto plazo, es que probablemente se ha hecho en un ataque de pánico y yo necesito recortar gastos
o aumentar ingresos de un año para otro. Normalmente, cuando estas reformas se hacen de una manera correcta, lo que tienen que tener es un impacto gradual y tienen que tener por unos periodos transitorios amplios, de manera que esa orientación en largo plazo se traduzca también en una estabilidad y en un horizonte para la persona individual, el trabajador o el pensionista, que sepa a qué atenerse, o sea, que sepa que si yo me había hecho este proyecto vital relacionado con mi jubilación, pues esto no va a cambiar porque se haya aprobado una nueva reforma, o sea, que yo entraré en una etapa transitoria y al final esto me afectará o no me afectará o me afectará mínimamente, ¿no? Esas son las reformas de seguridad social bien diseñadas. Yo creo que aquí tenemos un ejemplo muy bueno, que fue la reforma del 11. La reforma del 11, cuando uno la mira bien, es una reforma dura, ¿eh? Es una reforma que aumentó la edad de jubilación, que aumentó las carreras de cotización para el periodo de cómputo. Fue una reforma dura, pero sin embargo es una reforma que yo creo que nadie cuestiona. Y es una reforma que se entendió necesaria, que fue pues, que nos puso, yo creo, en la frontera de Europa en muchas cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, en edad de jubilación y en algunos otros aspectos. Y esa reforma se pudo hacer porque se hizo desde el consenso, se pudo hacer porque se hizo con la participación de los interlocutores sociales, con un amplio apoyo de los interlocutores sociales y de las fuerzas políticas, y yo creo que esa gran ventaja es la que hemos querido rescatar nosotros. O sea, ese ha sido nuestro gran ejemplo. Bueno, aquí son algunas de las medidas que yo creo que ya saben de sobra, porque yo mismo he venido aquí a contarlas en algún momento. En este momento, estas dos de la derecha son las que estamos en concreto tramitando en un caso, en la de planes colectivos de empleo, pues justo estamos ahora en su tramitación parlamentaria, se está iniciando. Y la del sistema de cotización de autónomos por ingresos reales o por rendimientos netos, estamos negociando con los interlocutores sociales, en este caso con los interlocutores sociales y las asociaciones de autónomos, también con la idea, y esto forma parte del acuerdo firmado con ellos el 1 de julio, de que esto entre en vigor el año que viene y que esté culminada esa cotización por ingresos reales en un máximo de 9 años. Esta es una reforma particularmente compleja porque en la práctica lo que estamos haciendo es unificar los procesos técnicos y administrativos de las dos grandes administraciones de este país, que son la Seguridad Social y la agencia o las agencias tributarias. Esto es un proyecto que tiene una complejidad técnica enorme y que yo creo que es la explicación de que, siendo algo que yo creo que hay un consenso de base amplio, no se haya llevado a cabo hasta ahora, y era ese, que es que técnicamente era complejísimo. Yo creo que la tecnología, las capacidades y también con el apoyo del plan de recuperación ahora son más propicios, están más maduros, y yo creo que por eso es lo que nos va a permitir llevarlo a cabo en esta ocasión. Algunos de los elementos de esa primera fase de la reforma de pensiones que ya está en vigor, que ya digo que es difícil ver todavía resultados porque no están diseñadas para tener resultados en el corto plazo, pero algunos estamos viendo, y yo creo que aquí voy a citar algunos de los que sí podemos ver algo ya. Otro de los incentivos que se ha introducido en la reforma de pensiones, que como nos decían, nosotros incluso por deformación profesional, ¿no?, como economistas, pensamos mucho en los incentivos normalmente, a veces demasiado, era la escasa utilización de la jubilación demorada que había en nuestro país. O sea, la gente que en muchas ocasiones querría jubilarse más tarde de la edad legal, no lo hacía. Cuando nosotros, para entender bien por qué, lo que hicimos fue recurrir a encuestas. Hicimos encuestas a trabajadores cercanos a la edad de jubilación, encuestas anónimas, y un poco las respuestas que nos dieron nos han servido también para guiar el diseño de esta reforma.
básicamente nos dieron dos grandes contestaciones. Primero, que no conocían que existía la opción, o sea, que no muchos trabajadores no sabían que tenían el derecho a jubilarse después de la edad legal. Y en otras ocasiones nos decían que no podían. Y no podían en muchos casos porque la empresa no lo permitía. Y esto era así porque había un impedimento, un obstáculo legal, ¿no? Que era la existencia de cláusulas de jubilación forzosa en los convenios colectivos. Entonces, el trabajador, cuando cumplía la edad legal, pues la empresa era una causa de despido y la empresa le podía despedir. Entonces, esto son dos cuestiones que eliminar ese cuello de botella ha sido uno de los elementos de la reforma de pensiones, perdón. Y el otro aspecto, el de dar a conocer esto, pues por un lado se va a realizar pues, campañas informativas y comunicativas de que existe esta opción, y esto se va a hacer en breve. Pero por otro lado también el diseño del incentivo que existía para retrasar la edad de jubilación nos parecía que no facilitaba el que esto se conociera. El incentivo hasta ahora consistía en un incremento porcentual de la pensión de jubilación por cada año demorado. O sea, si tú te jubilabas un año más tarde de tu edad legal, tu pensión aumentaba en un porcentaje de manera permanente. Nosotros, basándonos en otro estudio que se encargó a unos académicos y también un poco en la evidencia científica sobre el tema, ¿no? en una rama de la economía que se llama economía del comportamiento, que habla de aspectos, de por qué algunas cosas nos llaman la atención y otras no, por qué hacemos cosas a veces que no son racionales. Pues unos aspectos que se tratan ahí se llama saliencia, que es cuando hay algo que es muy llamativo, pues tendemos más a él, aunque no sea necesariamente mejor que otra cosa, sino simplemente porque nos llama más la atención, nos fijamos más, ¿no? La atención también es limitada y al final tendemos a centrarla en aquello que es más llamativo. Y entonces uno de los aspectos que hemos hecho es permitir que, además de esa renta, que por otro lado se ha mejorado, esa renta adicional por cada año demorado, damos la opción de que esa persona que demora su jubilación, por cada año que la demore, pueda recibir, en lugar de una renta, pues esa renta se la pago de golpe, por así decirlo. La acumulo en un pago único y se la damos en un solo pago. Lógicamente no es lo mismo que te den una cuantía adicional de 50 euros en la pensión durante 20 años que te den un cheque de 8.000 euros. Económicamente puede ser equivalente, pero psicológicamente es muy distinto. Entonces pensamos que también este elemento va a introducir un factor de visibilidad que hará que la gente opte más por esta posibilidad que tienen, ¿no? Por otro lado, fundamentalmente, lo fundamental ha sido quitar el impedimento, ¿no? Que era la limitación a la jubilación forzosa. Bueno, en definitiva, en el tema de la jubilación anticipada se ha hecho algo parecido. El sistema de jubilación anticipada, que se basaba en unos coeficientes reductores por cada año en que anticipabas tu jubilación, lo que tenías era lógicamente, como vas a cobrar la pensión durante más años, pues la pensión se ajustaba para que actuarialmente fuera equivalente, pero estaba diseñado mediante escalones lineales. Lo que hemos hecho es ajustar también basándonos en estas teorías económicas, lo que hemos hecho es ajustarlo para que esa reducción, en lugar de ser escalones trimestrales, sea mensual y tenga, en lugar de ser una recta, sea una curva, ¿no? una función convexa, que también la idea es que el trabajador no tenga que tomar la decisión a 3 meses vista, sino que pueda decidir, mira, pues voy a aguantar un mes más porque mi pensión va a mejorar un poquito, o mira, ya que estoy, pues voy a aguantar otro mes más. O sea, creemos que esos cambios en el margen, que a lo mejor para una persona no suponen gran cosa trabajar un mes más o 2 meses más, en el agregado sí puede mover la edad efectiva de jubilación lo suficiente como para que tenga un impacto en la sostenibilidad. Son algunos de los elementos que hemos tratado de mejorar, pues, desde la teoría económica más descarnada, pero que creemos que pueden funcionar y que creemos que podemos empezar a ver relativamente rápido algunos efectos. Bueno, estos son simplemente las recomendaciones del Pacto de Toledo, que, como decía, son variadas, son en algunos casos muy técnicas, muy concretas, y en otros casos son más generales, y que hemos tratado de aterrizar en medidas concretas, pero bueno, que podemos ver que con todo el grado de cumplimiento es
amplio hasta la fecha, ¿no? Todavía nos quedan unas cuantas, por ejemplo, el de sistemas complementarios, que es la recomendación esta de mejorar los sistemas complementarios de pensiones, que yo creo que aquí el gran acierto del Pacto de Toledo ha sido orientar claramente a qué tipo de sistema complementario tiene que ir, o sea, y ha sido decirnos, el sistema complementario que queremos es el sistema de sistemas colectivos, sistemas de planes de empleo. Hasta ahora siempre había ahí como una tensión entre los planes individuales y los planes de empleo, que yo creo que era lo que hacía que ni uno ni otro realmente arrancaran. Los planes individuales en los países de nuestro entorno realmente son más bien marginales, son sistemas pues para personas de rentas muy altas y complementarios, pues en última instancia, de sus planes colectivos de empresa. Los planes de empresa en los países donde hay un sistema complementario desarrollado son los que realmente tienen potencia, ¿no? Y están vinculados normalmente a la negociación colectiva y tienen que ver, pues yo qué sé, con el sector de la enfermería, con el sector de los trabajadores sociales. Pues ahí las empresas y trabajadores hacen aportaciones y lo que hay es un plan colectivo que cubre a esos trabajadores potente. Esto en España era una cosa absolutamente residual, quitando la excepción del País Vasco, y el enfoque que se había dado hacia los planes individuales, pues yo creo que por su propia naturaleza no podía ser nunca demasiado eficaz. Tenía otro problema, que es que los planes individuales, no hace falta que yo se lo explique, pero cuando una persona va a su banco a negociar un plan individual, pues está en una posición negociadora muy débil. Eso se traduce en comisiones altas, y comisiones altas significan bajas rentabilidades. Una persona que está ahorrando durante 40 años para su jubilación, la diferencia entre una comisión de un 1,5 y una comisión del 0,5, ese 1%, acumulado en 40 años, estamos hablando de un 60, un 70% de menor rentabilidad acumulada. Claro, son barbaridades. Cuando quien negocia es un plan colectivo o un fondo colectivo, la capacidad de negociación frente al sector financiero es mucho mayor, lógicamente. Entonces yo creo que esta recomendación del Pacto de Toledo ha sido muy provechosa y es la que hemos tratado de acomodar con esta norma que ahora mismo está en tramitación. Primer resultado, bueno, el primer resultado lógicamente es que las pensiones se están revalorizando ya con el IPC. Yo he escuchado muchas críticas últimamente de que este año que precisamente la inflación es alta, se revaloricen con el IPC. Yo creo que es justo al contrario. O sea, imaginen ustedes la situación que tendríamos si este año, que efectivamente la inflación está siendo alta, no revalorizáramos con el IPC. Yo creo que sería absolutamente inaceptable y tiene que ver con esa sostenibilidad social y política de la que hablábamos de las reformas. O sea, yo creo que esto es... Aquí, una vez más, yo creo que hemos tenido suerte con el calendario porque esto se haya aprobado el año antes de este pico de inflación, que además yo creo que va a ser transitorio y no los bancos centrales serán capaces de controlarlo. Pero imaginemos, por ejemplo, que este pico de inflación se hubiera producido el año anterior, antes de aprobar la reforma, lo difícil que hubiera sido negociar esto. O sea, que realmente ahí hemos tenido un poco de fortuna. Pero bueno, ese 2,5 que es la inflación del año pasado, el año que viene, pues será la inflación media de este año. Pues ya veremos en qué queda finalmente, pero bueno, las previsiones hablan eso, de un 6 y pico, un 7 de media. Veremos cómo cierra el año. Y estos son algunos de los datos de esa encuesta que les comentaba que habíamos hecho para diseñar esos incentivos a la demora de la jubilación. O sea, nosotros tenemos una edad legal de jubilación alta, realmente en la media alta de Europa. O sea, yo supongo que han seguido ustedes la campaña de las presidenciales francesas, que el punto central del debate era la propuesta del presidente Macron de aumentar la edad de jubilación a 62 años. Bueno, aquí escuchamos eso y era como... aquí estamos entre 65 y 67, ¿no? Entonces, yo creo que la edad de jubilación aquí no es un problema. Aquí lo que tenemos es que ayudar a la gente que
quiere jubilarse más tarde, a que lo haga, y permitir que la gente que se jubila anticipadamente, si quiere aguantar un poco más, incluso anticipadamente, también lo haga. Y luego, por supuesto, tienen que existir aquellas vías suficientes para que aquellas personas que no puedan trabajar por razones de salud o por razones de penosidad de su trabajo también tengan mecanismos efectivos para recurrir a esas otras vías. Entonces, nosotros ya les digo que nos gusta trabajar desde los datos y desde la evidencia, y entonces lo que hicimos fue una encuesta. Aquí se utilizó una muestra relativamente amplia, ¿no?, de casi 5.000 personas, trabajadores en edad cercana a la jubilación, y se les preguntó por distintas opciones. Y esto es muy, muy llamativo, porque estos son, en función de la renta del encuestado, quienes preferían cobrar esa mejora en forma de renta, ¿no?, esa mejora en la pensión, y quienes preferían en forma de ese cheque, ¿no?, del que estábamos hablando, de esa cuantía tanto alzado. Y con independencia de la renta, rentas bajas, rentas altas, todos preferían el cheque. Esto puede haber varias motivaciones detrás de esto, ¿no? Puede ser simplemente que pues esa mayor visibilidad que decimos, pero a lo mejor simplemente es, pues yo qué sé, que yo prefiero cobrarlo ahora con 67 años que con 90, que vas a ver, o que quiero ayudar a un hijo a pagar su piso, que quiero, no sé, o sea, nos parece que esto, además, como no elimina la otra opción, porque mantenemos la opción de la renta, el que quiera optar por la renta, que además se ha mejorado, antes era entre un 2 y un 4, ahora es un 4 en todos los casos, no, en ningún caso penaliza, pero dábamos esta opción adicional, que yo creo que es un beneficio genuino y que además, a la vista de los datos, creemos que ha sido un éxito. Y aquí vemos, bueno, en estos primeros meses, cómo el crecimiento del número de complementos a tanto alzado está creciendo rápidamente. Todavía son muy pocos, lógicamente, y además esta no es gente que haya demorado su jubilación por esto, porque esta es gente que, como es cada año, esta gente ya había demorado el año pasado, pero están optando por esto. A ellos que ya les dejamos, o sea, yo creo que el año que viene, que ya habrá gente que, conociendo el mecanismo, pueda haber demorado este año para el año que viene, deberíamos ver un efecto todavía mayor. Pero bueno, esto a nosotros ya nos resulta esperanzador, ¿no?, el ver que efectivamente parece que hemos acertado con la medida y que es una medida atractiva, ¿no? Y esto incluso sin haber hecho todavía ninguna campaña, ¿no? Yo creo que simplemente por el boca a oreja la gente ya sabe que esto existe. En algunos casos, pues en función de los años que una persona ha demorado, el cheque que se está recibiendo es significativo. La media ahora mismo está en 20 y tantos mil euros de los que estamos pagando, pero ha habido alguno pues de una cuantía más elevada, ¿no?, de importes grandes, porque una persona que ha demorado 10 años pues se puede llevar un cheque de 100.000 euros o de 100 y pico mil euros, que puede parecer mucho, pero también pensemos que esa persona le ha ahorrado 10 años de pensiones al sistema. O sea que de eso se trata, ¿no?, de que ese beneficio que tiene el sistema, porque esa pensión que no paga, de alguna manera lo compartamos. Y aquí esto es un dato un poco llamativo, que es que quien está optando, esto es el incremento porcentual de la renta, de la pensión, es los puntitos azules, quien está optando preferentemente por el cheque no son las rentas altas, son las rentas bajas. Esto, la explicación que a mí se me ocurre puede tener que ver con que a lo mejor esa persona pues realmente necesita el dinero, y en lugar de tener que ir a un banco a pedir un crédito, pues va a recibir una cantidad tanto alzado que le puede venir muy bien para tapar agujeros, o para una deuda, o para... No sé, es una explicación así a vuela pluma. Cuando vayamos teniendo más datos, pues supongo que podrán sacarse más conclusiones. Y este es otro elemento del que ya tenemos datos y que yo creo que también es interesante, que es el complemento de reducción de brecha de género. Como saben, teníamos un problema provocado por una sentencia en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativo al anterior complemento por maternidad, que nos estaba produciendo que lo que se había establecido como un complemento para las mujeres por la aportación demográfica, es decir, en función del número de hijos que habían tenido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea había estimado que esa aportación demográfica era tanto de la madre como del padre, y que por lo tanto el complemento había de pagarse a los dos progenitores. Lógicamente eso duplicaba el coste. Entonces,
Entonces, lo que se ha hecho es se ha rediseñado ese complemento y además se ha rediseñado de manera que no sea a la aportación demográfica, sino que realmente tenga que ver con otro elemento que está muy estudiado por la academia, que es que tiene que ver con que aquel progenitor que ha dedicado más tiempo al cuidado del hijo sufre una penalización en su carrera laboral, que además es una penalización permanente y que en última instancia se traduce en una menor pensión. Esto está muy estudiado, ya les digo, es prácticamente universal, en todos los países desarrollados ocurre y tiene que ver, pues lógicamente, con que aquella persona que se dedica a cuidar al hijo, pues al final, pues o bien trabaja menos horas, o bien deja de trabajar y pide una excedencia, o bien renuncia a ascensos. ¿Qué ocurre? Pues que lógicamente hasta ahora la mayor parte de las veces la persona que hacía esto era la mujer, con lo cual eso al final, esa brecha por el cuidado del menor se traducía en una brecha de género, y esa brecha de género que se produce en el mercado laboral se reproduce finalmente en el mercado, en las pensiones, porque al final no dejan de ser un reflejo del mercado laboral, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es como ese complemento que ahora se hace a aquel progenitor, se mejora la pensión de aquel progenitor que se dedica al cuidado del hijo, que generalmente es la mujer, pero que no tiene por qué serlo. Es decir, aquí ya no hay un problema de discriminación, porque el complemento no se da a la mujer o al hombre, sino que se da a aquel que cuida, con lo cual también se introduce un incentivo a la cocrianza, ¿no?, a la corresponsabilidad. Pues vemos que el complemento en media es mayor ya de lo que era antes, y además se introduce a partir del primer hijo, que esto es una cosa novedosa y que es muy relevante porque el problema se produce con el primer hijo. Fundamentalmente, esa brecha que se abre entre el crecimiento salarial del que cuida y del progenitor que no cuida se produce a partir del primer hijo, con lo cual era muy importante que esto tuviera efecto ya desde el principio, desde el nacimiento del primer hijo. Bueno, pues como vemos, el impacto ya alcanza a casi 240.000 pensionistas, de los cuales, pues como era previsible, el 94% son mujeres. Entendemos que esto, pues con el paso de los años, seguirá reduciéndose. Este es otro elemento, que son la equiparación de derechos de parejas de hecho. Esta es otra de las cuestiones que incluía el primer paquete de reforma de pensiones, que es la equiparación de cuantías y requisitos para la viudedad entre los matrimonios y parejas de hecho. Pues también se han reconocido ya 309 pensiones de viudedad en parejas de hecho. Bueno, estos son simplemente algunos elementos ya de la reforma de pensiones que, como les digo, yo los grandes impactos de la reforma de pensiones los esperamos ver a largo plazo. Pero bueno, quería darles unas pinceladas de qué tipo de ideas nos han guiado en el diseño de la reforma, ¿no? Esas orientaciones que, como les decía, yo creo que son un poco abstractas, pero que son fundamentales, ¿no? Que son esa orientación a largo plazo, esa búsqueda del consenso, porque el consenso es lo que hace que sean eficaces. Son eficaces porque son creíbles, y son creíbles porque son sostenibles. Y sostenibles no solo significa que son sostenibles económicamente, sino que también social y políticamente son sostenibles. Y lo voy a dejar aquí, si le parece, presidente. Muchas gracias, secretario de Estado.